Bueno, vamos a dar, va a hacerse el cierre de puertas para iniciar la sesión del día de hoy. Muy buenos días, bienvenidos al cuarto día del Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2016, Nuevas Dimensiones Diagnóstico-Terapéuticas para el Médico General. Antes de comenzar con esta actividad, les pedimos por favor silenciar sus teléfonos celulares y guardar el debido respeto. Muchas gracias. Les informamos que para el buen desarrollo y correcta participación de los congresistas se tomarán ciertas medidas cautelares, dentro de las que destaca el no permitir espacios reservados para asistentes que aún no han llegado. Al momento de ingresar a congresistas y contar con esos asientos disponibles, será uso de ellos si aún no han sido ocupados. De igual forma, asientos que durante recesos queden reservados con alguna pertenencia de alguno de ustedes, una vez iniciado el ingreso a la sala, si la persona no está en su puesto, estas pertenencias serán retiradas por personal de la sala y guardadas a fin de usar estas sillas para los congresistas asistentes. Para recuperar dichas pertenencias, deberán acercarse a un miembro del staff organizador. Además, les recordamos a nuestros estimados congresistas que han sido seleccionados para presentar trabajos científicos que al inicio de cada jornada deben hacer entrega de su presentación a miembros del equipo científico del equipo organizador en el edificio Namías. Nuevamente, les pedimos encarecidamente silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Bienvenidos a la primera charla de esta mañana, titulada Abordaje del paciente con trastornos del desarrollo o retraso mental. Expone la doctora Ana Flandes, médico cirujano egresado de la Universidad Austral de Chile, con especialidad en neurología infantil en la Universidad de Chile. Se desempeña como docente del Instituto de Pediatría de nuestra universidad. Recordar al expositor que tiene 35 minutos para su presentación y 5 minutos de preguntas al final. Adelante, doctora. Un aplauso, por favor. Bueno, los quiero felicitar porque tienen que ser valientes para estar a esta hora en la mañana y ojalá que partamos el día de buena manera y los logre motivar. El tema que me pidieron que hablara, la verdad que no hallaba por dónde tomarlo, porque los trastornos del desarrollo es como decir todo lo que vemos. Es difícil y traté de hacerlo de una manera concisa y un poco explicarles a qué uno se refiere cuando habla de esto. Cambié 2 palabras del título. Le puse neurodesarrollo y no desarrollo, si bien nos referimos a lo mismo, porque también están aspectos del desarrollo que no son neurológicos, ¿no? El peso, la talla, otro tipo de cosas. Entonces completé la palabra neurodesarrollo como se usa en otras partes, y de retraso por retardo, si bien más adelante vamos a ver que tampoco es una nomenclatura que debiéramos hablar hoy en día. Vamos a actualizar un poco la manera de referirnos a los trastornos del desarrollo. Han habido cambios en las palabras que utilizamos. Les voy a nombrar cuáles son y vamos a ir metiéndonos un poquito en el tema. Los contenidos que vamos a ver hoy día entonces va a ser inicialmente la definición de estos trastornos del neurodesarrollo. Vamos a nombrar cuáles son los principales trastornos del neurodesarrollo. Vamos a definirlos y para poder también de alguna manera poder sospechar estos trastornos. Vamos a clasificar y vamos a saber el estudio básico de la discapacidad intelectual, que es uno de los principales, una principal de las enfermedades de este grupo. Vamos a introducir algunos conceptos de los cuales los médicos sabemos bastante poco, que son las necesidades educativas especiales, porque una vez que tenemos estos niños, bueno, ¿qué hacemos? Y vamos a hablar discretamente sobre la familia y lo que significa tener un niño discapacitado. Les voy a dar una pincelada sobre los beneficios sociales que tiene que ver con qué ha hecho el Estado para ayudar a estos niños y las familias de estos niños. Y finalmente, algunas palabras para el cierre. Entonces, cuando definimos trastornos del neurodesarrollo, ustedes se van a dar cuenta que es como todo.
Lo vamos a definir entonces como una discapacidad asociada a una disfunción del sistema nervioso central. Es bastante general la definición. Sin embargo, tiene que de alguna manera esto tiene que afectar el desempeño intelectual y de la conducta adaptativa de la persona, y que de alguna manera esto va a conllevar a necesidades especiales. Es decir, la persona va a necesitar en algún área de su vida alguna asistencia. Si no es así, hablamos de variaciones normales del desarrollo. Yo puedo ser un poco hiperkinético, puedo ser un poco torpe, puedo tener algunas características, ser un poco malo para escribir, y eso no significa que tenga un trastorno del desarrollo si yo me las arreglo bien en el diario vivir. Las dificultades más comunes, o quizá los motivos de consulta más comunes que están detrás de estos trastornos, son lo más comunes, las fallas en el lenguaje, también en las habilidades motrices o coordinación, del comportamiento, del ajuste conductual, de la memoria, la atención y del aprendizaje. O sea, casi cualquier cosa. Bueno, están muy lindos los colores en mi computador, pero no se los puedo poner porque ahí falta el rojo, pero se ve igual. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo, los vamos a nombrar los principales, son el déficit atencional, muy conocido por todas las personas. Ustedes saben que han habido personas que dicen hasta que no existe. Yo les puedo decir que sí existe, porque hay bases neurobiológicas detrás de esto. Está el autismo que también es algo que con el conocimiento popular también se conoce. Los trastornos del aprendizaje, las alteraciones sensoriales que se consideren importantes, visuales o auditivas, con una visión que no se corrige completamente con uso de lentes y una audición que requiere amplificación, es decir, audífono. Los trastornos de conducta, la parálisis cerebral. Y dentro de este grupo también está la discapacidad intelectual, término que usamos hoy en vez de retardo o retraso mental, a la cual le voy a dedicar un poco más de tiempo. Entonces empezamos a definir y vemos cómo sospechamos entonces esta patología. El déficit atencional, cuya nomenclatura actual es trastorno por déficit atencional con hiperactividad, consta de tres elementos principales que deben estar en proporciones que pueden variar. Uno es la desatención o la inatención, que corresponde a una falla persistente en la capacidad de permanecer concentrado o atento. ¿Y a qué se refiere? Una persona desconcentrada jamás va a tener un cuaderno con la materia, no va a copiar en clase, no va a ser capaz de terminar lo que comienza. Son personas que les da la sensación, y después cuando crecen, que son tremendamente esforzados y no logran nunca concluir. La hiperactividad tiene que ver con niveles de actividad sobre lo normal. Los niños tienen una etapa entre los 3 y los 4 años donde el nivel de inquietud es el máximo del ser humano. Sin embargo, esto escapa a la conducta habitual de un niño, y los niños hiperactivos son niños que toman peligro, siempre se andan encaramando, es curioso eso, pero siempre es hacia arriba, están siempre moviéndose, y además se acompaña generalmente de otra característica que es la impulsividad, que tiene que ver con la irreflexividad y hacer las cosas sin pensar, de manera, como le llama la gente, son atarantados. Les quiero recordar que la impulsividad no solo es para moverse, no es del punto de vista solamente motor, sino también hay impulsividad afectiva, como que yo me acerco bruscamente y le doy un beso a alguien o lo abrazo, y también puede ser verbal, de hablar cosas sin pensar. La mayoría de estos niños, casi 2/3, son de predominio hiperactivo e impulsivo, y si uno tuviera que graficar al niño, lo graficaría por acá abajo. Sin embargo, también hay formas donde predomina la desatención, que es la minoría. Y por eso, cuando predomina la desatención, uno siempre piensa que hay algo más. Por ejemplo, que el niño pudiera tener hipotiroidismo, que pudiera estar triste, que pudiera tener epilepsia tipo ausencia o algo que parezca y que lo tiene desconcentrado, pero no es la forma clínica de presentación. Por eso que si bien es un diagnóstico hoy día tan común y es el principal trastorno de neurodesarrollo, con frecuencias que en Chile varían de un 5 a un 12% y en general en el mundo está cerca de un 6%, si bien se maneja también en atención primaria, sería interesante, y la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia lo dice así, que el diagnóstico sea hecho por un neurólogo o un psiquiatra, aunque el seguimiento pudiese ser en atención primaria, porque ahí está el problema, cómo limpiamos los factores que se mezclan acá.
Por lo demás, el trastorno por déficit atencional puede ser una comorbilidad de otros trastornos del desarrollo. Por ejemplo, un niño que tiene un grado de discapacidad puede tener asociado este trastorno. Ahora, todo esto debe siempre valorarse en relación a la repercusión que tiene esto en la vida diaria. A mí, muchas veces, cuando uno ve niños, le dicen, es que no se concentra. ¿Y ahí cómo tienen los cuadernos? Llenos, completo. Estamos raros, el niño estará pajareando. Digo, señora, ¿y qué importancia tiene que mira el techo todo el día si es capaz de hacer todo y le va bien? Aquí lo importante no es lo que se ve o lo que parece, es lo que resulta. ¿Qué haces tú con tus capacidades y con tus fortalezas y debilidades? Si no tiene impacto en la vida diaria, no existe. Tenemos niños entonces que son súper simpáticos, pero que se mueven todo el rato, entonces el pobre que le toca sentarse al lado tampoco va a poder aprender muy bien. Son ruidosos. La verdad que un niño con déficit atencional siempre la mamá sabe dónde está. Ellos nunca juegan en silencio, están shum, fum, piu, piu, piu. Siempre hacen ruido y nunca están calladitos. De hecho, si están calladitos se les arrancaron. Y bueno, sabemos entonces que es la falta de inatención que los hace ser personas muy poco productivas, hacen las cosas sin pensar, y la hiperactividad que también los vuelve personas muy entretenidas, ¿no? Es el payaso del curso, el que interrumpe, el que saca la talla y lo dice en voz alta, ¿no? Tienen cosas buenas, pero la verdad que mal canalizado empieza a ser un problema no solo para el niño, sino también con la repercusión que eso genera en los otros. Ahora pasamos a otro trastorno del desarrollo, que es el autismo. Bueno, aquí hay algunos cambios en nomenclatura, y yo me voy a basar en la nomenclatura del DSM-5, que es la que se usa en el mundo occidental. En Europa todavía usan muchas partes el CIE-10. Y por eso varía tanto, cuando se ven estadísticas de trastorno del espectro autista, se tiene de 1 en 50 a 1 en 500. Y ustedes miran, ¿pero cómo? Porque se usa otra clasificación. Entonces, hoy día preferimos en el mundo occidental al menos, usar el término ya no autismo, sino que trastorno del espectro autista. Ustedes se pueden imaginar que eso amplió el abanico y entonces tenemos personas con rasgos muy marcados, como se llamaba el autismo clásico de Kanner, con autismos medios leves, ¿no? Podríamos decirlo así. Y hoy en día el diagnóstico se basa en solamente dos ítems principales. Uno es un déficit persistente en la comunicación y en la interacción social, y el cambio con el DSM-4 es que se excluye el trastorno del lenguaje como parte del diagnóstico. Antes era del lenguaje y la comunicación, voló el lenguaje y ahora aparece de la comunicación y de la interacción social solamente. Yo me he preguntado por qué es esto, y probablemente es para poder incorporar al Asperger dentro de este grupo, o sacarlo. ¿Han escuchado hablar del síndrome de Asperger? ¿Cierto? Y los patrones de conducta que tienen que ser de intereses o actividades repetitivos o restrictivos. Entonces uno pensaría, pucha, alguien muy obsesivo podría ser entonces un poco autista. Bueno, si es que tiene además un déficit persistente en la comunicación y en la interacción social, sí. Si no, no. ¿A qué nos referimos entonces? El déficit persistente es algo que está todo el tiempo. Uno puede pasar etapas de la vida que anda medio triste o está preocupado, que quizás no se relaciona mucho con los demás. Pero esto es algo que es en el tiempo y aparece tempranamente en la niñez. La edad promedio de diagnóstico o de sospecha diagnóstica es alrededor de los 3 años. Sin embargo, ya a los 18 meses el niño muestra déficit importante en la interacción social, como falta de atención conjunta, no mira a los ojos, no estira los brazos y no apunta para generar algo que esté lejos de su campo. Los patrones de conducta o intereses repetitivos o restrictivos se refieren a las manías. Le da por los dinosaurios, por poner cosas en fila, por saberse todas las banderas del mundo o por andar con algún elemento en la mano que no puede dejar. Tener un niño con autismo, independiente que los grados pueden variar, realmente es un diagnóstico y es una condición desoladora. Y aunque en ese dibujo es el niño el que aparece aislado, la verdad que esto provoca un problema familiar importante que yo creo que se pueden imaginar, por toda la angustia que generan los padres este niño que no se puede sacar de este encajonamiento que tiene. Y es difícil saber quién sufre más, si la familia o el niño. Yo pienso que es la familia.
Les quiero contar además del trastorno del espectro autista, que en los primeros países del mundo, en Europa, donde se sacó el mercurio de las vacunas, la incidencia de autismo en los últimos 25 años ha aumentado. Desgraciadamente para el autismo, si bien hay genes relacionados como el de la esclerosis tuberosa, como el X frágil, y se han tratado de buscar muchas causas, no hay una causa única que genere este trastorno. Y por lo tanto siempre se trata de encontrar y saber de dónde viene esto. Y la verdad que en esa búsqueda nos ha ido un poco mal. Ahora vamos a ir a los trastornos específicos del aprendizaje. Si bien uno muchas veces habla de trastornos del aprendizaje, no es correcto decirlo así, porque un trastorno del aprendizaje sería cualquier cosa que repercute en el aprendizaje y podría ser desde un nivel cognitivo más bajo, o podría ser una depresión, o podría ser una familia disfuncional. Entonces, la verdad que cuando hablamos de trastornos del aprendizaje nos referimos a lo que se llama realmente trastornos específicos del aprendizaje. Yo creo que uno se puede imaginar algo específico como algo que ocurre en solo un área, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un trastorno específico, tenemos que estar seguros que estas dificultades no son producto de un déficit intelectual global, es decir, una falla en la inteligencia o en las capacidades intelectuales. Tampoco puede ser resultado de una inadecuada escolarización. Si el niño nunca ha ido a una escuela, no podemos decir que tiene un trastorno específico del aprendizaje. Y que no son secundarios a alteraciones sensoriales, visuales o auditivas. Entonces se entiende que el niño en un sector, en general es en un subsector, tiene rendimientos que van 2 años por debajo del resto. Para que lo entiendan un poco así, el niño para todo tiene 8 años, ya aprendió, ya sabe andar en bicicleta sin ruedas, ¿cierto? Sabe sumar con 2 dígitos, decenas, con reserva, está entendiendo las restas con pedir prestado para la decena anterior y todo eso. Sin embargo, en lectoescritura está en menos de 6 años. Recién está juntando la P con la A, la L con la O, y se le confunde y lee pala en vez de palo. Entonces ahí tenemos una cosa que está desequilibrada en el desarrollo del aprendizaje. Lo más frecuente, el trastorno específico del aprendizaje más frecuente es de la lectoescritura, antiguamente llamado dislexia. En algunos libros, sobre todo en Europa, todavía se habla de dislexia, en otras partes ya se habla de trastorno de la lectoescritura. Y el otro, que es un poco menos común, es la discalculia, donde la dificultad es tremendamente en operación matemática y en entender las cantidades. Son niños que están en 4º, 5º básico, inteligentes para el resto de las cosas, y cuando tú los haces anotar, por ejemplo, 30.008, escriben 30, 3 ceros y el 8 al final. Y cuando los haces enumerar, ordenar hacia abajo los dígitos, mezclan las decenas, los juntan, ponen los puntos donde no van. Si les pasas una calculadora lo van a hacer mejor o dictan el número. O sea, entienden lo que tienen que hacer, pero no logran manejar los números de la manera correcta. Quise poner estos dos acá arriba, que son menos frecuentes porque tienen un impacto menor. La disgrafia o disgrafía es la dificultad para poder ejecutar la letra, del grafismo de la letra, el dibujo, de una manera coordinada. Entonces se hace un problema en el ritmo con una letra muy mala y muy fea, digamos, en el aspecto y muy lenta. Y la disortografía tiene que ver con un manejo de la ortografía muy por debajo del nivel académico e intelectual, porque en la medida que se supone que en la medida que uno estudia más años, escribe sin faltas de ortografía o con menos, pero son niños que están en primero medio, que tienen capacidades buenas y escriben, y han leído 1000 veces a día y siguen escribiéndolo con B corta y sin H. Algunos de ustedes también, ¿no? Bueno. Entonces ahí tenemos ejemplos arriba de disgrafia. Ese niño también tiene dislexia, tiene letra, se nota que es una letra que le cuesta hacer, y además cometen errores, borrones, rayan. Y lo otro que le llama a la gente es un signo muy típico del trastorno de la lectoescritura o dislexia, de que escriben, las mamás dicen de la manito, todo de la manito, no saben dónde cortar las palabras. Y además cambian a veces la A por la O, la B por la D, la Q por la... Y eso en un nivel ya que no corresponde. Los niños en kinder y en primero pueden dar vuelta a la E, pueden dar vuelta al 2, el 5, y eso es normal. Pero hay una edad en que ya eso no corresponde. Y aquí tenemos un ejemplo típico. Entonces, ¿cómo haces esa operación? Ni una posibilidad que salga algo bien, ¿cierto?
Cuando hablamos de sospecha diagnóstica de alteraciones visuales o de la audición, como ya les decía, tiene que ver con la necesidad, con la no corrección de la visión a pesar del uso de lentes de manera completa y también con la necesidad de amplificación para poder escuchar. Ustedes saben que ya hace como 18 años en el mundo se recomienda el screening de emisiones otoacústicas en el recién nacido, que es un test, valga la redundancia, de screening muy útil, digamos, porque con eso, si bien tiene falsos positivos, uno puede filtrar de buena manera a los niños a los cuales hay que hacerle mayor exploratoria para ponerles una amplificación antes que esto repercuta en el desarrollo del lenguaje. Y hoy en día, a través de los jardines, de los programas de gobierno, entre los 3 y los 4 años se hace un chequeo visual, que no necesariamente lo hace un médico, pero también de alguna manera se filtran a los niños que pudieran tener dificultades antes de que empiecen ya la etapa con mayor impacto en lo que es aprendizaje, el prekinder y el kinder, que hoy en día se ha masificado en nuestro país. Hace 30 años atrás eso casi no existía, eran muy raros los niños que hacían eso, entraban a primero. Ahora es muy raro que entren a primero sin tener kinder y prekinder. Ahora, una cosa que la Academia Americana dice siempre, y quiero que esto lo recuerden, dice que en todo niño con trastorno del desarrollo debe descartarse siempre patología sensorial asociada. No quiero decir que si un niño escriba mal, es necesariamente porque ve mal, porque puede ser disléxico, ¿cierto? O puede tener un trastorno de la lectoescritura. Pero si además tiene astigmatismo, si además tiene un oído tiene una otitis crónica y escucha menos, indudablemente que su desempeño va a ser inferior. Eso es tremendamente importante, aunque en nuestro país deberían estar todos chequeados. A veces pasa que no llegó a la ronda ese día el niño, que no fue, es algo que siempre hay que consultar y asegurarse. Otro trastorno del desarrollo importante, que es más de la esfera psiquiátrica, pero que compartimos con esa especialidad, son los trastornos de conducta. Los trastornos de conducta en el niño existen más de lo que uno quisiera, porque de repente es algo bastante impactante cuando uno ve a niños pequeñitos de 2 a 3 años insultar a la mamá, mirarla con una cara de odio impresionante, con el ceño fruncido y con una rabia que uno dice, ¿de dónde la sacó este niño? Realmente el trastorno negativista desafiante que puede empezar tan temprano como a esa edad es impactante. Es un niño que tú dices, ¿pero qué le pasó? ¿Cómo puede ser así? Es un niño que tiene un patrón continuo de comportamiento desobediente, pero cuando yo les digo continuo, es continuo, todo es difícil. ¿Vamos a almorzar? No. ¿Vamos a acostarnos? No. ¿Lávate las manos? ¡Cállate! No quiero. Así. Todo el día así. Estos niños provocan una disfunción a nivel familiar y con los otros hermanos tremenda. Tiene un impacto porque de repente la gente dice, no, que mi niño es difícil. Y yo siento muchas veces que de alguna manera las personas que trabajamos en salud de repente no escuchamos eso. Realmente provoca un estrés familiar que ustedes ni se pueden imaginar. Son niños desafiantes hacia las figuras de la autoridad. Y ustedes me dicen, ¿cómo desafiante? Lo que sucede es que a un niño normal, tú le dices, suponte, no quiero, ya, te vas a tu pieza. El cabrón se va a la pieza y se queda ahí encerrado 10 minutos, 1 minuto por año, es el tiempo fuera que se llama. Y estos chicos tú le dices, anda a la pieza. No, te voy a dejar sin tele. Déjame, te voy a, cualquier amenaza, ya, pásame el celular, si no me interesa. Apaga la tele. ¿Qué me importa? Son choros, y son choros con la mamá, con los profesores, con todo el mundo. Realmente es de un estrés tremendo. Solamente les voy a contar una cosita pequeña sobre esto. El trastorno negativista desafiante fue siempre de los psicólogos y hace unos 5 o 6 años atrás se publicaron los primeros estudios con risperidona en dosis baja y la respuesta que tienen es impresionante, positivamente. Tanto que yo le pregunto siempre a los papás, le digo, a ver, póngale nota al hijo, digo, no se sienta mal, pero póngale nota de 1 a 7, ¿cómo se porta? Le ponen un 1, 1, 2, yo digo, por favor, póngale un 2, algo, pero así. Y después con el remedio, nadie baja de 5. 5, o sea, es realmente un cambio drástico. El trastorno disocial, se imaginan un poco lo que es la evolución a la personalidad psicopática, que ojalá que no evolucionen, no todos evolucionan, pero son conductas distorsionadas, destructivas y transgresoras, siempre.
¿Entienden lo que es transgresor, cierto? Pasar el límite. Y son niños que transgreden los derechos de los demás. Son niños crueles también. Imagínense en los colegios un niño así, difícil. Y para la familia. Entonces, la característica principal es que desafían la autoridad, se burlan, son burlones, les da lo mismo que seas mayor, que no te conozcan, que seas autoridad. De hecho, no reconocen la autoridad. Y transgresores de normas. Se pueden imaginar cómo afectan el desempeño escolar también. Bueno, la parálisis cerebral, que es otro trastorno de neurodesarrollo importante, es el trastorno de discapacidad de punto de vista motor más frecuente en la infancia. La característica es de que es de predominio motor. Puede tener otras cosas, pero lo que predomina es un problema motor. Otra característica es que no es progresivo, es decir, la enfermedad no tiene un carácter evolutivo, y que es secundario a una lesión cerebral que ocurre en etapas tempranas del desarrollo cerebral. Temprana se refiere antes de los 6 años. Ahora, es importante saber que hay trastornos asociados a la parálisis cerebral como la discapacidad intelectual, la epilepsia, trastornos del habla, del lenguaje o déficits sensoriales. Sin embargo, les quiero decir que la discapacidad intelectual no llega al 40% del total. Los estudios demuestran entre un 30, un 35 y depende cuál. La parálisis cerebral asociada a la prematurez es menos de un 20%. Y la que es asociada a la asfixia, que por suerte es menos del 10% del total, tiene asociada a la discapacidad mental en casi un 90%. Quise agregar este trastorno que no siempre se incluye en los trastornos del desarrollo, que es lo que se llama hoy el trastorno del desarrollo de la coordinación motora, antiguamente llamado dispraxia del desarrollo y más antes llamado el niño torpe. El niño torpe es la mejor forma de definir esto, pero es muy feo decir, oye, su hijo es torpe, ¿cierto? Es como decir es torpe, te anda chocando con las puertas y con las personas, es como feo. Entonces ahora se dice trastorno del desarrollo de la coordinación motora. ¿Cómo se evidencia esto en un niño? Son niños que les cuesta, por ejemplo, muchísimo abotonarse cuando van al jardín y la mamá les sigue poniendo la cotona aunque la parvularia le dice, no, ya está grande, póngaselo. ¿Ya? Y les cuesta mucho abrocharse, o sea, aprenden a abrochar los zapatos a los 9, 10 años. Les cuesta mucho saltar, hacen una cuestión así en vez de elevarse con los 2 pies. Y andar en bicicleta sin ruedita casi nunca lo hacen. La definición de discapacidad intelectual, que es el último trastorno del desarrollo que vamos a ver, es un trastorno del neurodesarrollo con múltiples etiologías que se caracteriza por déficit en el funcionamiento intelectual que se presenta en el niño. Cuando hay un déficit del funcionamiento intelectual y se presenta en el adulto mayor, hablamos de demencia, ¿cierto? Entonces el doctor Donoso, que lo voy a recordar en este momento, decía que el niño con retardo mental, hoy día llamado discapacidad intelectual, es un pobre que siempre va a ser pobre y que el demente es un rico que lo perdió todo. Recuerdo las palabras de él porque a mí me quedaron bien metidas en mi cerebro. Se prefiere usar este término de retraso global del desarrollo antes de los 5 años cuando no se usan escalas normadas para medir el CI. Si bien la prevalencia en general de los retardos es siendo el 1%, casi todos son leves, pero leve significa hasta un 50% de retraso. El estudio de la discapacidad intelectual ha cambiado mucho los últimos 5 años. Acá antes casi no se estudiaban. Hoy día sabemos que el 50% obedece a causas genéticas, a síndromes específicos. Y lo otro, que hoy en día con el examen de hibridación genómica comparativa que se llama el microarray, han aumentado en los casos de retardo mental sin causa el diagnóstico hasta en un 20%. Hace 10 años atrás, el primer examen que había que pedir era el cariograma y el equifrágil. Hoy en día el primer examen que hay que pedir es este, examen que no tenemos disponible acá, pero sí está disponible en Chile, no en el sistema público. El cariotipo es el cariograma, que todos lo conocen, el test de metilación para equifrágil. Las neuroimágenes solo se indican cuando hay trastornos en el examen neurológico como macro, microcefalia, trastornos de la motricidad. Y hoy en día lo que se viene fuerte es la Whole Exome Sequencing, que tiene que ver con casi una secuenciación del DNA, pero de la parte, el exoma, ¿cierto?, que está compuesto por todos los exones, que ustedes se acuerdan que son los que codifican. Hay causas entonces prenatales que son no genéticas, efectos fetales por alcohol, fenilketonuria, niños, hijos de madre fenilketonúrica, perinatales y postnatales como accidentes o encefalitis.
Tenemos entonces, ahí tienen un niño con Down, con X frágil, síndrome de Williams, Prader-Willi, un niño con parálisis cerebral, una distrofia miotónica. Tenemos una gama tremenda y cada día en ese sentido podemos avanzar más. Los grados de discapacidad intelectual que aparecen en Chile, la norma de educación, en el decreto 170, hablan de discapacidad leve con un coeficiente intelectual de menos de 70 hasta 50. Piensen que lo normal es 100. O sea, hasta el 50% de una edad de desarrollo es leve. Mala la definición, ¿cierto? Porque leve pareciera que fuera poquito. No es tan poquito. Sin embargo, a veces tenemos niños con puntajes en este nivel que tienen importantes dificultades para adaptarse, por lo tanto sí se califican en algunas series, lo que no es así en Chile, como discapacitados. Cuando son chiquititos decimos, tiene una edad de desarrollo de 2 años, tiene una edad cronológica de 6, entonces su retraso es moderado. Una regla de 3, el 100% del desarrollo versus el desarrollo real. Las necesidades educativas especiales que hoy existen son estas para estos niños con trastornos del desarrollo. Están las escuelas de lenguaje para mayores de 3 años y menores de 6, pero que como motivo para ingresar importante es que no tengan retraso global o trastorno del espectro autista. Tenemos los programas de integración escolar de carácter transitorio y de carácter permanente, que funcionan en colegios normales. Estos están para niños con trastorno por déficit atencional, específicos del aprendizaje, coeficientes limítrofes y trastornos específicos del lenguaje. Y los programas de integración de carácter permanente, donde se supone que van a estar toda la escolaridad, es la discapacidad intelectual leve y los trastornos del espectro autista que tengan buen funcionamiento y conducta. Y por otro lado tenemos las escuelas especiales, que hoy día se prefiere llamar diferenciales, que son para niños con discapacidades moderadas, trastornos del espectro autista, multidéficit o niños con otros problemas que requieran nivelarse, siempre pensando en algún momento lograr la integración y sacarlos a un colegio normal que tenga este apoyo. Entonces estos sistemas de integración vienen a contribuir en los logros de aprendizaje en todos los niños para poderlos integrar de mejor manera a la sociedad. Estamos casi terminando. Respecto a la familia y el hijo discapacitado, quiero que entiendan de alguna manera que esto es una mala novedad para los padres, un mal diagnóstico y una mala noticia. Y enfrentan una crisis tremenda con este niño que no va a cumplir las expectativas. Y le llamamos crisis a un periodo de desequilibrio psicológico al enfrentar situaciones peligrosas. Y este problema no se puede evitar ni resolver con los recursos acostumbrados. Tenemos un niño discapacitado con una familia donde el sistema conyugal se altera, la relación con los otros hijos se altera y se posterga muchas veces por cuidar a un niño, y también una sociedad que a veces no es inclusiva y no logra darle espacio a estos niños. Es un sistema familiar tremendamente estresado el que hay detrás de un niño discapacitado. Para terminar, los beneficios sociales que hoy en día da el Estado de Chile a las personas con discapacidad están solamente definidos para los niños con discapacidad mental, en cualquiera de sus grados. En cualquiera de sus grados, y esto cambió hace 4 años atrás. Se abarcó la discapacidad leve, no sé si alguien pensó que el 85% del total era leve, pero bueno, así es ahora, y todos se les da el mismo subsidio, que son 64.000 pesos mensuales, siempre y cuando cumplan criterio de pobreza por la asistente social. Y lo otro, que tienen derecho todos, independiente del nivel socioeconómico, a estar en el Registro Nacional de Discapacidad, que da becas, sobre todo para los hermanos, para educarse, postular subsidios habitacionales y cosas así, mejoramiento de la vivienda y otras cosas. Y la doble asignación familiar, que es un duplo, es para todos los niños con discapacidad, aunque no sea mental o que no cumplan los criterios de pobreza. Como conclusiones, podemos decir que los trastornos del desarrollo constituyen un desafío para la familia, el médico y la sociedad, que mejorar el funcionamiento y la adaptación social son objetivos principales y que las intervenciones deben ser a nivel familiar, educacional y el sistema de salud cuando corresponda. Y la idea es que todos trabajemos en poder incluir a estos niños que son parte de la sociedad y aportan un estrés tremendo a la familia, situación que a veces olvidamos. El niño está inserto en una familia y sin una familia que funcione bien es más difícil eso, lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora por su presentación. Vamos a realizar ahora una ronda de preguntas. A propósito del tiempo, las preguntas serán acotadas. ¿Ya? Adelante, levanten la mano por favor y preséntense.
antes de hablar. Acá, doctor. Hola, buenos días. Me llamo Angélica y soy de la Universidad Católica del Norte. Yo tengo un hermano autista y como que igual conozco este tema y es difícil vivir con un niño que tiene trastornos del desarrollo. Como para el público general, quería preguntar cómo era el enfrentamiento de una anamnesis con niños, porque he visto que hay familias que limitan las capacidades de sus hijos y a veces los estigmatizan. Porque igual, una vez en cirugía, enfrentamos a un niño que tenía una discapacidad intelectual leve, pero también daba información. Entonces, ¿Tú te refieres a que la familia no da la información verídica? me refiero a que cómo es el enfrentamiento de una anamnesis con un niño con trastornos del desarrollo. Bueno, la verdad que uno mientras más años pasan uno es más cuidadoso, ¿no? Es fácil preguntar, por ejemplo, a qué edad caminó, a qué edad habló, a qué edad esto, pero fíjate que es un poco duro para la familia tener que decir caminó a los 3 años, no habló hasta los 5, es bien feo decir la parte mala de cualquier persona. Yo con el tiempo he cambiado la forma de preguntar y yo les pregunto, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve la abuela que ha criado niños? ¿De qué edad lo ve usted? ¿En qué encuentra usted que está retrasado? Si no me responden así libremente, digo, a ver, pero por ejemplo en hablar, ¿cómo de qué edad lo ve usted? ¿Tiene amigos? Entonces uno va preguntando sutilmente, porque también de repente ustedes dirán, no sé, fue al doctor y no le dijeron que tenía autismo, si es evidente. Es que a veces no se puede. También depende de la familia. Generalmente los niños con trastornos del desarrollo más severos como la discapacidad y el autismo, se acepta el diagnóstico cerca de los 6 años. Yo lo que les recomiendo es que hagan una anamnesis como cualquier paciente, le digan a la familia que hay aspectos del desarrollo que ustedes ven que no van bien y el resto de la conversación tiene que ser derivado. Es una carga emocional muy fuerte y probablemente difícil de manejar para un médico general en ese sentido. Ustedes tienen que sospechar y derivar, eso es lo que corresponde. Hola, mi nombre es Constanza y soy de la Universidad de Chile. Y quería preguntarle acerca del Asperger, porque usted mencionó como que la principal diferencia con el autismo en general era solamente los trastornos del lenguaje. Entonces eso me gustaría saber como un poco más. No, hoy día el Asperger, lo que digo es que está dentro de los trastornos del espectro autista y dentro de la definición se sacó que tenían que tener problemas de lenguaje, porque el Asperger no tiene un lenguaje normal, la verdad que no, tiene un trastorno semántico pragmático de todas maneras, pero generalmente cuando consultan a esos niños tienen un léxico tremendo, siempre se dice que hablan como profesor, entonces en general eso no se informa, o al revés, se dice, pero este niño es demasiado inteligente, ¿cómo usa este vocabulario? Pero habla mejor que todos hablan, oye, ¿cachai la onda? ¿Me entendí? Y este habla perfecto. Entonces, por eso, en el DSM-5, que te vuelvo a decir que se usa en Estados Unidos principalmente y no en Europa, se limpió eso para poderlo incorporar. El Asperger, y que quede claro, no es una persona especial. El Asperger es un autista de mejor funcionamiento que el resto, pero nunca te va a mirar a los ojos y va a ser una persona con serias dificultades en lo que hablábamos ahí, interacción social y comunicación. Puede ser un lenguaje falsamente extraordinario, pero no es normal. El lenguaje normal también tiene tú tienes que hablar coloquialmente con tus amigos, tú no puedes hablar, también tiene un uso que es normal. Los niños hablan cachai y si estás en un cóctel, en una cena de empresarios, no vas a hablar así. También tiene que ser ubicado a la situación y a la edad. ¿Ok? ¿Aquí? Carla Velázquez, de acá del Austral. Una consulta. ¿Cómo distingo un niño con un trastorno negativista desafiante a un niño que simplemente está mal enseñado y que se fue de las manos a los padres? Perdón, lo que primero que dijiste aún. Un trastorno negativista desafiante, ¿cómo lo distingo a un niño que está mal enseñado? Lo principal es que no responde a ninguna sanción. Esa es la clave. Un niño mal enseñado, por ejemplo, no quiero comer, entonces la mamá le dice, o no quiero ir a acostarme, le dice, te vas a tu pieza y te quedaste sin tele. Sin tele y sin, hoy día que no hay que decir tele, tablet, celular, hay todas esas cosas. Pero el niño se va a ir enojado, ¿cierto? Pero va a agachar el moño. Y no vaya a salir a jugar a la pelota y te quedaste aquí por fiado. Y el cabro se queda ahí y va a aflojar.
Ahora, en 3 días más va a volver a tratar de ver si la mamá, ¿cierto?, cede, pero un niño normal cede a las cosas normales que son el tiempo fuera, que es un castigo de, ¿cierto?, dejar al lado, o de quitarle cosas que le gustan. En cambio, los niños con trastornos de conducta, todo lo que hagas tú enciende la mala conducta. ¿Me entiendes? Y te vas a quedar sin tele y el cabro le va a pegar una patada a la tele y la puede quebrar y botar. Y eso sucede, son niños extremadamente destructores. Y te vas a tu tía y decir, no me voy. Y empieza también un tema de violencia y de otro tipo de cosas. O sea, en esos niños todas las cosas normales, todos los manejos de conducta no te van a resultar. Incluso lo van a empeorar. Ahí sospecha que hay un trastorno de conducta. Hay muchos niños malcriados, así que eso también es importante, que no tienen límite. Eso no es una enfermedad. La enfermedad es cuando le ponen los límites y no pasa nada. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Estamos? Ya. Agradeciendo la presentación de la doctora Flandes, en esta sesión se le hará entrega de un presente por parte del equipo organizador. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por su atención. Que sigan con esta exitosa actividad. Haremos un descanso de 10 minutos para comenzar con la siguiente charla. Muchas gracias. Cinco minutos, disculpe. Ya. No veo nada. ¿Qué le pasó?
Cambia el agua, Bueno, procederemos a cerrar las puertas para dar inicio a la próxima charla de la mañana. Como siempre, recordamos a los asistentes apagar sus celulares o dejarlos en silencio y guardar el debido respeto que merece esta actividad. A continuación, pasaremos a la segunda charla de la mañana, que lleva por título Abuso sexual, sospecha y accionar médico. Expone la doctora Karina Sotomayor, médico cirujano con la especialidad de pediatría, la subespecialidad en endocrinología y subespecialidad en ginecología pediátrica y de la adolescencia. Docente del Instituto de Pediatría de la Universidad Austral de Chile. Un aplauso, por favor. Bueno, adelante. Ahí sí. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Más o menos? Más fuerte. Bueno, hoy día, ahí sí. Me voy a referir al abuso sexual infantil, más que nada, ¿cierto?, a cómo sospecharlo y qué hacer, ya que todos nos tupimos, ¿cierto?, cuando nos llega una sospecha y sospechamos un abuso y no sabemos qué hacer. Por lo tanto, vamos a hablar primero de la definición, luego de cuándo sospechar y finalmente entonces qué hacer. La definición, bueno, ustedes saben, es el contacto e interacción entre un niño y un adulto cuando el adulto usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. Puede ser también cometido por un menor de 18 años cuando éste es significativamente mayor que el niño o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre el otro. Las actividades involucradas en el abuso sexual pueden consistir en penetración vaginal, oral o anal, tocamiento intencionado de los genitales y o partes íntimas, forzar, ¿cierto?, permitir al niño que toque de manera inapropiada las partes íntimas del perpetrador, exponer los órganos sexuales a un niño, realizar el acto sexual intencionadamente en presencia de un menor, la automasturbación en la presencia de un niño o forzar a la pornografía. Todos esos son actos de abuso sexual. Ahora, ¿cuándo debemos sospechar el abuso sexual? Primero hay que pensar, ¿cierto?, que hay personas o pacientes que son vulnerables, ¿ya?, a ser abusados sexualmente. Y es por eso que se han descrito algunos factores de riesgo en ciertas ocasiones. Es así como tenemos factores de riesgo del niño o de la niña, ¿cierto?, o adolescente, como ser mujer. Adolescentes de 12 a 13 años son abusadas más que otras niñas de otras edades. Pacientes con necesidades especiales, estamos hablando de pacientes, ¿cierto?, con discapacidad intelectual, pacientes con síndrome de Down, pacientes con parálisis cerebral, ¿ya?, antecedentes de abuso o violencia intrafamiliar. También tenemos factores de riesgo familiares, ¿ya? Se ha visto mayor abuso en familias donde hay padres ausentes, donde hay violencia intrafamiliar, familias monoparentales, presencia de un padrastro, y padres con problemas o trastornos psicológicos. Y también tenemos factores socioeconómicos, ¿ya?, donde hay mucha pobreza, promiscuidad o aislamiento social. Y actualmente tenemos otro factor de riesgo, que lo señalé ahí abajo, que es el grooming, ¿cierto?, que es el acoso sexual mediante Internet. Ahora, para saber también en quién sospechar el abuso, tenemos que ver cómo se presenta el abuso, cuáles son sus consecuencias, tanto a corto o largo plazo. Y tenemos consecuencias tanto físicas como psicológicas. Las consecuencias a corto plazo. Tenemos lesiones, ¿cierto?, ginecológicas principalmente, lesiones anales, lesiones vaginales, un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual. En cuanto a
psicológicas tenemos síntomas, por ejemplo, desmotivación, un niño con una baja autoestima, un niño hiperactivo, sentimientos de culpa, mal rendimiento escolar, un niño que siempre le iba bien, ¿cierto? Y de pronto empezó a rendir mal en el colegio. Hay que sospechar, o sea, siempre hay que tener esto en la mente. Rechazo a figuras adultas, interés excesivo por juegos sexuales, suicidio. Y ya tenemos enfermedades, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, pacientes o adolescentes con crisis de pánico, episodios depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno de conducta alimentaria, ¿ya? Enuresis encopresis, un paciente que había controlado esfínteres y que de pronto, ¿cierto?, a los 7 años empezó de nuevo, ¿cierto?, a hacerse en la cama, ¿ya? O sea, hay que pensar por qué. Y trastornos del sueño, ¿ya? Por lo tanto, en todos estos trastornos de conducta, de ansiedad, depresión, etcétera, siempre tenemos que tener en la mente una posibilidad de que este niño esté siendo abusado. Y las consecuencias a largo plazo, ¿cuáles son? Ginecológicas, principalmente incontinencia, trastornos genitales como dispareunia, vaginismo. Síntomas, conductas de riesgo, adolescentes que tienen muchas conductas de riesgo. Preguntémonos cómo es su familia, cómo es su entorno, ¿por qué? ¿Por qué está teniendo estas conductas de riesgo? Fracaso escolar, conductas delictuales, aislamiento social, dificultad en las relaciones de pareja, abuso de alcohol y drogas, explotación sexual, ideas suicidas. Y enfermedades, ¿cierto? Lo mismo, volvemos a lo mismo, depresión, trastorno de ansiedad, disfunciones sexuales y trastorno de personalidad. Como ven, el abuso sexual trae muchas consecuencias. Ahora, el impacto ya del abuso sexual va a depender un poquito, ¿cierto?, de algunos factores. Por ejemplo, va a depender de la edad del paciente, del desarrollo cognitivo y emocional, y de lo que más depende es de lo que tengo ahí con asterisco, del daño físico producido. El mayor impacto se produce cuando hay algo violento y cuando hay penetración, o sea, una violación. De la cultura, de la relación con el perpetrador, el mayor impacto cuando es alguien conocido. Y de la cronicidad del abuso. También si hay amenazas, ¿cierto?, dentro de este abuso, si hay una pesquisa temprana, reacción del adulto no abusador ante la revelación. Si tenemos una madre, ¿cierto?, que la niña le dice que el padrastro está abusando de ella y la mamá le dice, no, eres una mentirosa, eso es lo peor que puede pasar. Y el tratamiento proporcionado a las víctimas. Yo había puesto con rojo ahí 3 factores que eran la cronicidad del abuso, que en el fondo va a depender de nosotros que esto sea crónico, puesto que es deber de nosotros sospecharlo y cortar este circuito. De la pesquisa temprana, ¿cierto? Y el tratamiento proporcionado a las víctimas. Es decir, en esos 3 factores nosotros podemos incidir en que esto no traiga mayores consecuencias en ese paciente. Por lo tanto, ¿cómo sospecharlo? Lo primero es la anamnesis y el comportamiento infantil, ¿ya? Siempre cuando tenemos un paciente que consulta por lo que consulte, da lo mismo, ¿cierto? Observemos, desde que entra a la consulta, desde que abre la puerta, su postura, su comportamiento, ¿ya? Cómo se comunica, ¿ya? Cómo se relaciona con sus padres, cómo se relaciona con el hermano dentro de la consulta. O sea, no nos enfoquemos solo a que viene por tos, ¿ya? Y cuando estamos sospechando, las preguntas siempre deben ser abiertas, con un lenguaje claro y sencillo, ¿ya? Con las palabras correctas. Evitar direccionar respuestas. Esperar que la madre, ¿cierto?, o el acompañante o el niño responda. No decirle, ¿te tocaron ahí? ¿Se fijan? Sino que, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes? ¿Qué te pasa? No forzar ni emitir juicios personales. Si existe una develación, intentar precisar el momento de la ocurrencia de los hechos, la agresión sufrida, identificar al agresor y relación con este. Y todo lo más importante, ¿cierto?, es todo muy detallado. A mí cuando me llega una sospecha de abuso sexual, empiezo colocando, ¿cierto?, fecha, hora, quién acompaña al niño, ¿ya? Qué relación tiene este acompañante con el niño, y luego la reacción, primero lo que dice el acompañante, lo que dice el niño, colocando ahí el niño dice tal cosa, y la reacción del niño ante el examen físico también. Registrar entonces lo más detallado posible, todo. Es decir, hace 3 días pasó esto, al día siguiente acudimos a... y todo muy detallado, porque el juez se los va a pedir. Ocasionalmente pueden relatar una historia de abuso espontáneamente y la mayoría de las veces es necesario un profesional entrenado.
y la mayoría de los expertos omiten entrevistas en menores de 3 años. Y aquí puse lo más frecuente, ¿ya? Que tenemos que tener en mente en un abuso infantil. En lactante se describe la irritabilidad y la malnutrición. Preescolar, entonces, conductas erotizadas, ¿ya? Juegos inapropiados con pares, ¿como cuáles? Introducción de dedos u objetos en la vagina o el ano de otros niños. Contacto orogenital. Y más de 5 años de diferencia entre los participantes. Masturbación excesiva. ¿A qué le llamamos esto? Sabemos que la masturbación es algo normal, ¿cierto? Alrededor del año, 2 años, ¿ya? Masturbación excesiva, hasta dañarse. Numerosas veces al día, inserta objetos en ano o vagina, gime o emite sonidos durante la masturbación. Y pudor excesivo. En el escolar, sentimientos de culpa, alteraciones conductuales, como habíamos dicho, y en el adolescente, trastornos conductuales, trastorno de estrés postraumático, intento de suicidio, promiscuidad sexual. Y no olvidar nunca, ¿cierto?, estos escolares que llegan con dolor abdominal recurrente, ya que uno lo generalmente, ¿cierto?, dice, estrés, está estresado en el colegio. Enuresis, encopresis, ¿ya? Paciente con encopresis, por favor, no solo algo, tiene que pensar en abuso sexual. Disuria, flujo vaginal, dolor rectal. Ahora, ojo, no todo flujo vaginal va a ser abuso sexual, ¿cierto? Y también tenemos, ¿cierto?, los dibujos utilizados por los psicólogos, por ejemplo, dibujos con connotación sexual, cabeza sin cuerpo, cuerpo sin la mitad inferior, partes del cuerpo desorganizadas o de color rojo. Y aquí entonces está la clave en la guía del MinSal, donde tenemos los trastornos de conducta específicos de abuso sexual. Y esto yo creo que es súper importante que lo sepan, que es lo de allá arriba. Un relato de abuso sexual. Hace 10, 15 años atrás esto no era válido para el juez, ¿ya? Para el fiscal. El relato de abuso sexual no servía, pero ahora sí, ¿ya? Conocimiento inapropiado del comportamiento sexual adulto. Masturbación compulsiva y curiosidad sexual exagerada. Entonces, esos hechos son específicos de abuso sexual, ¿ya? En cuanto a comportamiento. Luego tenemos entonces las manifestaciones físicas, ¿ya? ¿Con qué manifestaciones físicas vamos a sospechar abuso sexual? Primero hay que saber que solo vamos a objetivarla, ¿cierto?, el daño físico solo en un 5%. ¿Y por qué? Porque generalmente no hay signos. ¿Y por qué no hay signos? Porque el abusador conocido del niño, ¿cierto?, y evita causar daño físico, él ya la sabe. Acariciar puede ocurrir sin daño de tejido. La familia puede demorar la consulta, ¿cierto?, y muchas veces ocurre eso. Y por último, el tejido anogenital es muy elástico y cura rápidamente. ¿Y cómo es esto? Las lesiones superficiales se recuperan con un nuevo epitelio a una velocidad de 1 milímetro en 24 horas. Las lesiones con compromiso más profundo muestran recuperación entre 48 a 72 horas. La multiplicación y diferenciación celular demora entre 5 a 7 días. Y dice ahí que más de la mitad de los casos, ¿cierto?, no presenta lesiones a los 7 días. Y el 90% de las injurias se reparan a los 15 días. Por lo tanto, hay que saber que las lesiones del himen reparan rápidamente, dejando escasa o nula evidencia. Y es por eso que actualmente, ¿cierto?, aunque no haya una lesión, si tenemos un buen relato y hay otros elementos, ¿cierto?, que van a investigar, sí se puede culpar, digamos, al imputado. Ahora, la exploración física, ¿cierto?, y el registro de evidencia deben ser realizados de manera inmediata. En todo caso, que existan lesiones agudas presentes o si el abuso ocurrió dentro de las 72 horas. Y esto es súper importante. Y esto se hace, ¿cierto?, actualmente en las unidades de emergencia y se están creando y se están implementando en el país las unidades clínico-forenses. Actualmente, por ejemplo, acá en Puerto Montt comenzó ya una unidad clínico-forense que en el fondo es una sala ubicada en el servicio de urgencia, una sala de acogida, donde hay un especialista que va a hacer todo el proceso que ya les voy a comentar. Postergar el examen a la instancia más próxima acordada con el equipo entrenado en caso de no ser abuso actual, que fundamentalmente debería ser el servicio médico legal. Y aquí les cuento, hace más o menos 15 años atrás, ¿cierto?, yo estaba en Santiago y me recuerdo que hubo una disposición de que todos los abusos sexuales ya no se fueran al servicio médico legal, ¿cierto?, y que
el médico que lo recibió debería hacer la denuncia y describir las lesiones y todo, ¿cierto? ¿Y eso por qué fue? Porque el servicio médico legal estaba copadísimo, ¿ya? Por lo tanto, en cada ciudad donde ustedes estén hay que ver cómo se puede hacer, porque puede ser que en una ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, en Puerto Montt no está copado el servicio médico legal. Entonces, lo más importante es que estas lesiones, primero, sean vistas por un profesional entrenado, capacitado y que cuente con los recursos. ¿Y cuáles recursos? Uno, la experiencia, ¿cierto? Y lo otro, el examen físico, ¿cierto? Y el examen genital, por ejemplo, realizarlo con un colposcopio, ¿ya? Nosotros, a simple vista, ¿cierto? No vamos a ver una lesión de 3 días, pero sí con el colposcopio se puede ver una lesión que está cicatrizando, ¿ya? Y lo segundo, no exponer al niño a que lo examine el primer médico, luego el segundo que lo vio a la urgencia, luego el tercero que pasó a fiscalía y luego el cuarto, ¿se fijan? Entonces, eso es lo que hay que, ojalá, mejorar, ¿cierto? Y para eso tiene que haber conversaciones en cada ciudad para ver cómo se va a hacer todo el procedimiento. Ahora yo pienso que con estas unidades clínico-forenses va a ser mucho más fácil todo. Y el registro exacto de las lesiones y de la interpretación médica en un lenguaje comprensible para la justicia, con diagramas detallados y fotografías. ¿Qué vamos a describir, cierto? Si nos llega un niño. En las niñas, ver bien la cara interna de los muslos, clítoris, uretra, himen y su apertura, fosa navicularis, comisura posterior y no usar espéculo en niñas pequeñas. En los niños, la cara interna de los muslos, el meato urinario, el pene y el escroto. O sea, todo esto tenemos que describirlo. Las posiciones para examinar son esas. Puede ser, ¿cierto?, en prono con las patitas en rana, supino digo, o en prono, ¿cierto?, con las piernas hacia el pecho para examinar la zona anal, donde fundamentalmente tenemos que ver el tono del esfínter anal. Pero también para examinar tenemos que tener un poquito de conocimiento, ¿cierto?, de algunos otros tipos de lesiones que no son abuso. Por ejemplo, el líquen escleroso, ¿ya? En que se ve un introito con una mucosa blanca, pálida, delgada, donde se notan, ¿cierto?, las venitas, y con una mucosa totalmente atrófica, ¿cierto?, el líquen escleroatrófico. Un prolapso uretral, ¿ya? Hay que saber describir que eso es un prolapso uretral y no es una lesión himenial. O bien variantes del himen, como un himen, ¿cierto?, con un tabique medio, ¿ya? O bien un pólipo himenial, que es muy frecuente y que lo vemos también en recién nacido. La lesión más importante desde el punto de vista médico-legal es el desgarro reciente del himen, y que puede ser completo o incompleto. Y los sitios de desgarro más frecuentes son las 8 y las 4 horas respectivamente. Y es por eso que una lesión aguda antes de las 72 horas tiene que ir al servicio de urgencia para poder pesquisar esto a tiempo, ¿cierto? Porque esto es muy importante para el fiscal. Aquí tenemos una lesión en la comisura posterior, ¿cierto?, alrededor de las 6 a 8, y luego vemos cómo va cicatrizando a los 7 días y luego a los 15 días ya prácticamente no hay nada. Ahora, signos sugerentes de abuso, ¿cuáles son? A nivel genital, desgarros, cicatrices, distorsión, himen ausente o disminuido en la cantidad, exposición de contenido intravaginal, escoriaciones, abrasiones o equimosis de la cara interna de los muslos. A nivel anal, aumento de volumen, abrasiones, cicatrices, desgarros y fisuras. Las lesiones superficiales curan sin cicatriz, solo cuando son profundas curan con cicatriz. Laxitud y dilatación, y es por eso que hay que colocar al paciente en esa posición para ver si el tono está conservado. Deformaciones fuera de la línea media o engrosamiento y irregularidad de los pliegues anales. Ahí tenemos otra lesión, ¿cierto?, en la comisura posterior y unas lesiones y desgarros en la zona perianal. También tenemos que distinguir, ¿cierto?, si esto fue un accidente, ¿cierto?, o abuso sexual. Generalmente cuando hay compromiso vulvar, de labios mayores y labios menores, generalmente, ¿cierto?, es por trauma. Cuando hay lesión exclusiva del himen, es altamente sospechoso de abuso sexual. Y aquí vamos de nuevo a las lesiones específicas entonces. Antes habíamos hablado de los trastornos, ¿cierto?, del comportamiento específico de abuso sexual, y aquí vamos a las manifestaciones físicas específicas. ¿Cuáles son? Semen o líquido seminal en el cuerpo del niño o la niña, embarazo o lesiones rectales o genitales. ¿Cuáles? Erosiones, petequias o equimosis del himen. O sea, si ustedes describen eso va a ser muy importante para el fiscal. Laceración aguda con compromiso completo o parcial del himen, laceración vaginal, laceración perianal con exposición de tejido subdérmico
o desgarro cicatrizado del himen que compromete hasta la base entre las 4 y las 8. Estos son signos específicos de abuso sexual. Y por último, vámonos a las infecciones. ¿En qué infecciones tenemos que sospechar abuso sexual? Las infecciones de transmisión sexual, ¿cierto?, son aquellas transmitidas por contacto sexual, al menos que haya evidencia de transmisión perinatal, o claramente, razonablemente e independientemente documentada, pero rara transmisión no sexual. Esa es la definición. El 5% de los niños, niñas o adolescentes abusados sexualmente contraen alguna infección de transmisión sexual. ¿Y cuáles son estas? Tenemos infección genital, rectal o faríngea por Neisseria gonorrea, sífilis, infección genital o rectal por clamidia en niños mayores de 3 años, infección vaginal por tricomonas vaginales en mayores de 1 año, o VIH si se ha descartado la transmisión por transfusión de sangre. Pero para hacer el diagnóstico de estas infecciones, ¿cierto?, necesitamos métodos diagnósticos confiables y tomar muestras antes de tratar. Y para ello necesitamos, para clamidia, por ejemplo, una PCR acreditada de vagina y orina, para la gonorrea, el cultivo de vagina, ¿cierto?, el cultivo Taller-Martin, cultivo faríngeo y llano en niñas prepuberales, o una PCR acreditada de vagina y orina. Para tricomonas, lo ideal es el cultivo, pero no se hace por el costo, y la observación directa, podemos, ¿cierto?, confundir una tricomona vaginales con una tricomona hominis, ¿ya? Y la única, para diferenciarla necesitamos de biología molecular, que tampoco contamos. Y la observación directa puede dar falsos negativos con una sensibilidad del 50%. Otras ITS altamente sospechosas son los condilomas, preferentemente mayores de 5 años, el herpes simple, que puede ser por autoinoculación si la estomatitis herpética es concomitante, o ureaplasma o micoplasma, es frecuente en adultos sexualmente activos y en niñas víctimas de violencia sexual. Y aquí vamos entonces ahora a las infecciones con diagnóstico de certeza de abuso sexual. Y este cuadrito es muy importante que lo tengan siempre, ¿ya? Porque de repente tenemos un paciente con condiloma y no sabemos, lo denunciamos, no lo denunciamos, es abuso, no es abuso, ¿qué hacemos? Los 4 primeros son diagnósticos de certeza de abuso sexual, ¿ya? Una niñita, ¿cierto?, con gonorrea, sífilis, VIH o clamidia, son diagnósticos, por lo tanto siempre hay que denunciar. Luego tenemos la tricomona. Es altamente sospechoso, pero igual se sugiere denunciar. Recuerden, nuestra labor es sospechar, describir, ¿ya? No encontrar al hechor, no encontrar al que causó esto, ¿ya? Eso, la investigación la hace la fiscalía. Nosotros solo sospechamos, describimos y denunciamos, nada más. Herpes genital, altamente sospechoso, también hay que denunciar, ¿ya? Condiloma, aquí es distinto, es sospechoso, pero puede ser, ¿cierto?, por autoinoculación también, y ahí dice considerar denuncia. ¿Y cómo la consideramos? Hay que ver el entorno familiar, que si se sospecha de la madre, etc. Y según eso se denuncia. Si no, seguimiento, no lo perdamos tampoco. Y la vaginosis bacteriana no concluyente, solamente seguimiento médico. Esto yo lo presenté, esta tablita, hace unos 15 años atrás, y la verdad que no ha cambiado. ¿Ah? Lo vimos de nuevo y realmente no ha cambiado, sigue igual. Y ahora lo más importante, ¿cierto? ¿Qué hacer? Y fundamentalmente se ha sistematizado, ya en las guías del MinSal, se ha sistematizado lo que hay que hacer. Antes uno decía, chuta, ¿qué hago? Denuncio, ya, ahora, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿A quién? ¿Ya? ¿Y qué se sistematizó? Primero, evaluación del riesgo. Segundo, la primera respuesta y finalmente la denuncia. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué se hizo esto? Porque ¿cuál es la reacción de los prestadores de salud generalmente? La negación, la minimización y la evasión, ¿cierto? No, lo viste tú, no, pero es que yo lo vi la semana pasada, no, pero es que ahora tú lo sospechaste. ¿Y por qué? Porque hay falta de herramientas para enfrentar los casos, ¿cierto? Hay falta de capacitación, yo creo que eso es lo más importante. Y también un desconocimiento y temor a lo legal, ¿cierto? Ay, pero me van a citar, ¿ya? ¿Qué voy a hacer allá? ¿Voy a ir al juicio? ¿Me va a ver el imputado, etcétera? ¿Ya? Por lo tanto, la primera acción que hay que hacer es la valoración del riesgo. ¿Y qué significa esto? Ver si este paciente está protegido o no. En el fondo es eso. Es el primer deber del profesional que se enfrenta a la sospecha. ¿Y qué tenemos que ver? Si el abuso es intrafamiliar o es extrafamiliar, el tipo de relación del agresor con la víctima, ¿cierto? Si va a seguir en contacto con él,
el acceso del agresor, ¿cierto?, al niño, la respuesta de los adultos no agresores frente a la revelación del abuso, si están apoyando al niño o si se están dando, ¿cierto?, diciendo que no, edad de la víctima, presencia de violencia en este abuso, madre o padre que presenta depresión o uso de sustancias, o sea, si realmente si hay alguien que protege a este niño, o si hay existencia de denuncias o querellas, y abuso sexual de la madre en la infancia. Luego viene la primera respuesta. ¿Y qué es esto de la primera respuesta? Es una acción coordinada, multidisciplinaria, que informa, apoya e inicia el proceso de recuperación y facilita la persecución penal de un delito. Por lo tanto, esto significa proteger, establecer condiciones seguras para ese paciente, interrumpir esta violencia y finalmente llegar, por lo tanto, a la recuperación. ¿Y cuáles son las acciones? Acciones de protección, intervención familiar, contención, derivación asistida y seguimiento. Vamos viendo una por una. Las acciones de protección son garantizar la seguridad, identificar a un adulto protector, establecer estrategias para proteger a la víctima, establecer el contacto con redes para intervención y solicitar medidas de protección judiciales si no hay un adulto protector. La intervención familiar, el manejo de la crisis, planificar las próximas decisiones, favorecer la apertura del relato del niño y del adulto acompañante, identificar si es intrafamiliar y por qué. Porque hay mayor probabilidad, ¿cierto?, de que la familia esté en crisis y también puede haber una presión al niño para minimizar el relato, ¿cierto? Contención, realizar al adulto acompañante, orientación sobre los posibles pasos a seguir, derivación asistida precoz a un especialista para hacer tratamiento y completar estudio y finalmente el seguimiento, ¿ya? Por lo tanto, todo esto que de repente se nos olvidaba antiguamente, que era, ya, denunciemos, señora, se fue abusado, listo, y salía de la puerta y quedaba la embarrada, ¿ya? Ahora no, ahora primero tenemos que nosotros ayudar a contener a esta familia y a proteger a este niño. Y luego viene entonces la denuncia. ¿A quién vamos a denunciar? Están todas estas instancias donde nosotros podemos denunciar. Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Ministerio Público o Juzgados de Familia. Aquí tenemos entonces, cuando hay una sospecha de situación de abuso, ya sea en la consulta ambulatoria, ¿cierto?, en la consulta psicológica, odontológica, servicio de urgencia, etcétera, y que ha sido derivado de la comunidad, de la familia, ¿cierto?, preguntó, o el colegio, el jardín infantil, etcétera. Si tenemos entonces esta sospecha y hay presencia de signos, ¿se acuerdan que habíamos visto? Signos, síntomas, ¿cierto?, el comportamiento, signos al examen físico o ITS, ¿cierto?, o al relato, hay un relato positivo, ahí entonces hay que hacer una evaluación clínica y confirmación de la sospecha, reunir toda la información posible y viene el análisis del caso. Y la evaluación clínica, ¿qué incluye? El tipo de abuso, la evaluación de riesgo, la condición de salud del niño o adolescente y evaluación de habilidades parentales. ¿Para qué? Para proteger a este niño. Y luego viene entonces la primera respuesta, como les decía, que es la protección del niño, apertura de la situación, derivación asistida y denuncia pertinente. Si hay riesgo vital o hay urgencia de protección, se hospitaliza, y si no, desviación asistida con tratamiento especializado y seguimiento. Ahora, ¿qué pasa, cierto? Estamos en un CEFAM, ¿ya? Y ¿cuáles son qué va a pasar con esta denuncia? Porque siempre no sabemos, chuta, ¿qué va a pasar? ¿Me van a llamar? ¿Voy a tener que ir? ¿El director del CEFAM tiene que ir? ¿Qué pasa aquí? Estamos en un centro de salud, se hace la denuncia de abuso sexual infantil. Nosotros como médicos en el CEFAM, lo primero que tenemos que hacer es informar al director de nuestro CEFAM y él tiene que hacer la denuncia dentro de las 24 horas, ¿ya? Si no, esto es penado por la ley, ¿ya? Y esta denuncia, ¿dónde la va a hacer? Si la hace allá Carabineros de Chile, va a dar una vuelta. Carabineros o Policía de Investigaciones hacen la gestión ellos y ellos nos solicitan los antecedentes de salud de la víctima y del contexto de la denuncia. La denuncia y el informe, ¿cierto?, médico, y luego se va entonces a una investigación judicial. Si hacemos la denuncia al Ministerio Público, inmediatamente, ¿cierto?, requiere la información y viene la investigación judicial. Luego, si es que procede, viene el juicio oral, si es que hay imputado, porque muchas veces no encuentran quién puede ser el hechor, y luego viene la audiencia de preparación del juicio oral, y si se acepta la prueba,
el fiscal puede, ¿cierto?, citarnos como testigos, como peritos, testigos o testigos expertos, ¿ya? Y ahí nos cita a la audiencia y ahí tendríamos que ir a declarar a un juicio oral. ¿Qué pasa con el peritaje en servicio de urgencia? El peritaje en servicio de urgencia es para casos agudos. Debería haber un espacio, un abordaje adecuado, como les decía, ¿cierto?, lo que están implementando ahora. Y esto es voluntario, constancia por escrito. Los mayores de 18 años firman, los menores de 14 años, un adulto responsable autoriza o por indicación del fiscal. Entre 14 y 18 firman asentimiento más consentimiento del adulto responsable, autoriza o por indicación del fiscal también. Las niñas pequeñas no pueden ser forzadas, evaluar necesidad de examen bajo anestesia. Y el peritaje, ¿cierto?, en servicio de urgencia, tenemos, ¿cierto?, este protocolo, ya que está en los servicios de urgencia, no lo voy a leer, pero es muy completo, ¿cierto?, donde hay que hacer una descripción detallada del caso, de cómo fueron los hechos, y luego una descripción muy detallada del examen físico, ya se guardan las prendas en bolsas de papel, ya el 50% de la evidencia se encuentra en ropa, y tenemos, ¿cierto?, ahí los dibujos para ir describiendo lesiones. Aquí tenemos los exámenes a realizar y los tipos de muestras a tomar, o sea, está todo, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Y la cadena de custodia, ¿ya? De dónde, ¿cierto?, sacar todas las muestras. Estamos hablando de algo agudo, menor 72 horas. Y luego, finalmente, entonces ahí el informe final, que es el informe a fiscalía, ¿ya? Ahora, aquí tenemos un flujograma que amablemente me pasó la doctora Alejandra Cabello, docente de nuestra universidad, que trabaja en Osorno, en donde hicieron un flujograma de la atención de estos niños abusados en servicio de urgencia. Y lo primero, los criterios de derivación para evaluación médica especializada urgente, los que tienen riesgo vital, agresión aguda menos de 15 días, síntomas genitourinarios, sospecha de embarazo, retraso menstrual, o ideación o intento suicida. Aquí vamos a ir desglosando este. Primero, entonces, se hace una evaluación médica especializada cuando llega a servicio de urgencia. Si es hombre, lo recibe pediatría, la urgencia pediátrica. Si es mujer, lo recibe ginecología, ¿ya? Y en una sala de acogida. Luego se hace la denuncia a la PDI, se inician las medidas de contención emocional por un equipo psicosocial y se evalúan las medidas de protección en conjunto con PDI y Fiscalía. Y evaluar hospitalización si es que el agresor convive con la víctima, si hay ausencia de adulto protector o si hay elevado riesgo social. Y las acciones a seguir, ¿cierto?, son diagnóstico y tratamiento de lesiones agudas, fundamentalmente las primeras 72 horas, si es que ocurrieron las primeras 72 horas, el peritaje de las lesiones en los menores, ¿cierto?, de 15 días. Si el hecho ocurrió antes de 15 días, se realiza el peritaje, se solicita ropa al familiar y se inicia la cadena de custodia. Si es mayor de 15 días, se hace el peritaje, no se hace el peritaje, se difiere y se va al servicio médico legal, ¿ya? Profilaxis de ITS con antibióticos, si es menor de 72 horas y ha habido contacto de la mucosa genital, anal o oral. Examen de ITS cuando hay síntomas genitourinarios. Toma de muestras biológicas si hay menos de 10 días y se inicia también la cadena de custodia. Y anticoncepción de emergencia. Se fijan, más que examinar también hay muchas otras cosas, ¿cierto?, que realizar en el servicio de urgencia y que son estas, ¿ya? Profilaxis, exámenes, muestras biológicas y la anticoncepción de emergencia que no hay que olvidar. Y finalmente, control y seguimiento por el equipo psicosocial y control de los policlínicos de ginecología y pediatría según corresponda. Entonces, como conclusión, tenemos que el abuso sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Las pruebas indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto o largo plazo, no solo para las niñas o niños, sino también para sus familias. En su mayoría, el abuso ocurre en un contexto intrafamiliar, lo cual muchas veces dificulta el manejo. El abuso sexual puede distorsionar las futuras relaciones con el niño, con adultos o pares, llevándolos a representar factores anormales de interacción social. Y es un tema, ¿cierto?, que nos atañe como personas y profesionales de una manera ética y legal en los ámbitos de la prevención, difusión, abordaje y reparación de los involucrados. Gracias. Agradecemos a la doctora por su presentación. Pasamos ahora a una ronda de preguntas. Insistir, las personas que estén interesadas levanten la mano y presentarse y esperar el micrófono.
Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Francisca Díaz, primer año de medicina. La verdad es que tengo varias preguntas. Una, quería saber cómo, porque los niños, al usted decir que en la etapa preescolar tienen un comportamiento muy sexualizado, hay mucha probabilidad de que tengan ese mismo comportamiento con compañeros de colegio, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer para que eso no pase? ¿Y qué pasa si es que nos llega un niño diciendo, ¿sabe qué? Mi compañero me abusó. Otra pregunta que tengo es que se sabe que muchas veces las personas tardan mucho en contar que fueron abusadas en algún momento. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo más allá del tema psicológico, digamos? Porque de repente pasan 10 años y muchas veces ni siquiera se les cree. Y la última parte es que con todo este tema del aborto y problemas de ley que están en boca en este momento, este mismo tema de la violación puede ser un hincapié para que se le pueda entregar algún medicamento o algo así. Muchas personas no lo entregan igual, digamos, o fingen un abuso. Ya, la última pregunta no te la entendí, pero empecemos por las otras. Yo creo que en cuanto al comportamiento infantil hay que conocer bien, o sea, no es que estén todos súper sexualizados, o sea, cada etapa en el niño, ¿cierto? Hay un cierto nivel de sexualización, ¿ya? Pero que hay que conocerlo, o sea, tú ves un niño muy sexualizado a los 8 o 9 años, ojo, hay que parar las antenas, ¿ya? O sea, ¿por qué lo está haciendo, ya? Y está jugando con el compañerito y le está metiendo cositas en el ano, ¿me entiendes? O sea, hay que pensar y hay que sospechar abuso sexual en ese caso, ¿ah? ¿Por qué? Porque tú dices, el 95%, el 99% de los otros niños no lo hacen, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué ese niño lo está haciendo? ¿Lo está viendo mucho, no sé, por cable, ¿me entiendes? O sea, hay que preguntarse el por qué, ¿ya? Lo otro, cuando un niño, ¿cierto?, dice, me abusó mi otro niño, generalmente hay una edad, ¿ya? Si hay más de 2 años de diferencia, otros dicen 5, ¿cierto?, de diferencia entre los dos niños, uno dice, ahí hay abuso, ¿me entiende? ¿Ya? Pero si es un niño de 9 y el otro de 10, se dice que es por juego sexual, pero se deriva al psicólogo, o sea, uno se pregunta por qué está pasando eso, ¿ya? A ambos se les deriva. A ambos se les deriva, ¿cierto? Ya. Exacto. Lo segundo era la paciente que fue abusada hace mucho tiempo, ¿ya? Muchas veces, claro, tú me decías que no quieren hablar, qué sé yo. Bueno, yo creo que hay que crear la instancia. Ahora, si ella no quiere hablar por algo será, quizá ella cerró eso, pero en algún momento se manifestará esa instancia, ¿ya? Y hay que ayudarla. No sé si esa era tu pregunta, no me acuerdo. No, claro. ¿Qué pasa si es que llega alguien diciendo no, hace 5 años, ¿ya? Y se le ve como un potencial suicida? O sea, aunque fue hace 5 años y te llega diciendo que fue abusado, eso hay que hacer la denuncia, de todas maneras. Es que el tema es que de repente prescriben esas causas, digamos. Bueno, pero ese no es tema de nosotros, ¿cierto? Lo importante es que nosotros sospechamos una denuncia, aunque haya sido hace 5 años, y se hace la denuncia. ¿Ya? Muchas gracias. Y lo último era lo de... Lo de el tema con el aborto. Ya. Esa no te la entendí, pero creo que estabas hablando de la anticoncepción de emergencia, ¿no? No. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Eso. ¿Que algunos profesionales no lo dan? ¿Eso me dices tú? ¿O no? No era eso. No. No se preocupe. Después me la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Ahora sí. Gabriela, la Universidad de San Sebastián. Tengo una pregunta. En el verano nos llegó una mamá a Poli diciendo que su hijo de 8 años, su cuñada lo había visto penetrando a su primo de 6. Entonces, en este caso, el médico que estaba conmigo tampoco sabía cómo actuar y la paciente nos relataba que en el CEFAM se le aconsejó denunciar a su hijo de 7. O sea,
¿Eso se puede hacer? ¿Puedo denunciar a un niño tan pequeño? A ver, volvemos a lo mismo. Yo creo que aquí, ¿cierto? Vamos al fondo de la cosa, porque aquí tenemos que hacer recuperación de tanto el niño que está haciendo el hecho como el que está siendo abusado, ¿cierto? Yo creo que esa es la última finalidad de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, aquí me han preguntado harto eso siempre. Pasa. Yo creo que hay que mandar primero al psiquiatra, ¿cierto? A ese niño abusador y ver qué está pasando, ¿cierto? Y no perder esto, ¿ya? O sea, tenemos un niño de 7 años, no lo vamos a denunciar y va a quedar la escoba en la familia. O sea, lo primero es la protección y por eso que salieron estas normas, porque muchas veces uno llegaba y denunciaba esto y quedaba la embarrada y más encima se nos perdían los casos, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo creo que hay que hacer un seguimiento cercano a la familia, estar con las dos familias, hacer un tratamiento psicológico, psiquiátrico y ver qué realmente está pasando en esta familia. Porque tras eso hay un fondo, pero importantísimo que está pasando en esa familia, de todas maneras. Sí, ¿No puedo decir nada? por favor, adelante. Es que era una cosita. Lo último, pensé que me lo iban a preguntar, pero no importa. Quiero mostrar unas preguntas claves ya y para que les quede claro. Esa no, porque es muy larga y no va al caso. Que es una denuncia, lo importante es que ustedes solo van a denunciar, ¿ya? No están metidos sino que solo denuncian. Eso es lo importante. ¿Quién está obligado? El director del centro de salud en las primeras 24 horas, ¿ya? Eso es lo segundo. ¿Qué sucede si no denuncio? ¿Ya? Que siempre dicen, si el director del centro de salud no denuncia en el plazo indicado, comete una falta penada por la ley. Si el padre o niño dice que sus lesiones no son de abuso, pero sospecho que sí pueden serlo, ¿qué debo hacer? Denunciar, siempre denunciar, ¿ya? ¿Y cuándo debo denunciar? En las primeras 24 horas. Soy funcionario, si tengo conocimiento de que es posible que se haya cometido un delito sexual, ¿a quién debo avisarle? Al director o al centro, ¿cierto?, del centro. Y me pueden llamar a declarar, eventualmente el fiscal puede requerir que usted declare si ha sido testigo de los hechos, del relato o ha ejecutado alguna pericia. También puede llamarlo por la experiencia que puede tener en determinado asunto. Y por último, ¿quién puede llamarme a declarar? El fiscal, el tribunal o el juzgado. ¿Cuánto tiempo gastaré? Porque hay en diligencias judiciales. Si he citado a declarar a la fiscalía, 1 o 2 horas, pero si he citado a un tribunal, ¿cierto?, a un juicio oral, puede que me demore entre 1 hora todo el día porque depende a quién pasen primero, depende del turno, ¿ya? Lo que les quiero dejar aquí en claro, por favor, es que ustedes solo son médicos que hacen la sospecha y solo denuncian y describen. Yo he ido a varios juicios orales, ¿ya? Y al comienzo era un terror, ¿ya? Pero que me preguntan ahí todo lo que yo escribí y punto. Y me van preguntando, yo digo lo que dice, digo y nada más, ¿ya? O sea, es solo ir a declarar lo que uno escribió y punto, ¿ya? No les va a pasar nada más. Damos por finalizada la ronda de preguntas. Muchas gracias a la doctora por sus acotaciones. Entregamos por parte del comité organizador un regalo para la doctora, así que un aplauso, por favor. Bueno, ahora se realizará el coffee break, así que disfrútenlo, buen provecho. Y por favor solicitamos a los asistentes que abandonen completamente el aula magna.